Eh, la verdad estoy emocionada en serio. Voy a presentarte mientras sigue entrando gente de La Pampa, de Villa del Parque, de Perú, de Entre Ríos, de Corrientes, wow. Bueno, te voy a presentar José Nesis, que compartió conmigo algunas charlas y algunas conferencias en relación a la niñez, la adolescencia y las tecnologías. Es médico, es psicólogo, es psiquiatra, es terapeuta de familia, y lo invité para que pensemos juntos, porque nadie tiene una verdad y nadie tiene una receta, pero para que pensemos juntos qué hacer con estos chicos y chicas, qué hacer con los adolescentes que están en este momento en cuarentena en las familias, ¿no? Y qué hacer, la mayoría de ustedes son docentes, entiendo que son docentes, quizás pueden empezar a comentar dónde están trabajando, y entonces esta charla va a cabalgar entre lo que les sucede a ustedes como padres y madres y en cuarentena como toda la población, pero también como docentes, ¿no? Y cómo lidiar con los chicos y chicas, tanto en las escuelas, en este momento de modo remoto, como en las casas. Así que con José estuvimos pensando desde dónde comenzar esta charla y dijimos empezar con qué nos pasa con la noción del tiempo, ¿no? ¿Qué sentimos en este momento? ¿El tiempo se sostiene, no se sostiene? ¿Es el mismo? ¿No es el mismo? ¿Qué nos pasa a nosotros en las casas con estos chicos y chicas que no sabemos qué hacer, con los alumnos que están del otro lado de las computadoras? Así que José, te dejo hablar un ratito y voy a ir interviniendo y voy leyendo un poquito para sintetizar todo lo que están comentando. Bueno, Marcela, muchas gracias. Gracias por la invitación y bueno, y un saludo muy grande a todos los que están del otro lado, que veo que va aumentando así fuertemente el número y además la diversidad de lugares. Realmente esto me impacta. Hay algo muy importante que me parece que dijo Marcela en la presentación y es que hay mucha convocatoria de especialistas para hablar de esto, pero la realidad es que no hay especialistas en esto. Hay especialistas en pandemias o en epidemias, hay especialistas en catástrofes, en situaciones críticas, pero en una situación como la que estamos viviendo no hay nadie que se especialice en eso porque es absolutamente nueva. Se lo está llamando de muchas formas en ese sentido, algunas formas que son un poco duras a veces, como se dice que es el experimento social a mayor escala que hayamos visto, pero experimento no con un tono peyorativo hacia la población, sino real, que es que no sabemos cómo va a transcurrir todo esto. Y entonces, por eso yo le decía a Marcela y conversamos que la mejor forma quizás de abordar este encuentro es a través de las preguntas que nos van haciendo, porque este es el momento en donde todo lo que se está poniendo en práctica en todos los países en relación a esto está basado en experiencias anteriores de otras cuestiones, no de situaciones como la que estamos viviendo. Y eso hace que vamos, como decía el poeta, haciendo camino al andar. No hay una referencia previa exacta de qué tipo de camino tenemos que seguir. Es lo que técnicamente llamamos una situación disruptiva, ¿no? Es algo que, por más que en algunos casos veíamos venir cómo ocurría en otros países o en otros lugares, es disruptivo, irrumpe bruscamente con nuestra rutina, con lo que es nuestra vida habitual, y por lo menos en el caso de la Argentina y de varios países en este momento se suma la situación que se llama cuarentena, que significa estar confinados literalmente a nuestras viviendas. Y bueno, como todos saben, las situaciones son muy desiguales, tal como es la desigualdad del mundo, es la desigualdad amplificada por la misma cuarentena, porque no es lo mismo estar confinado en un lugar amplio, con conexión como tenemos todos los que estamos hoy aquí, que por lo menos tenemos conexión a través de internet, que quienes no la tienen. Así que bueno, estamos acotando un poco a las personas que al menos nos podemos conectar virtualmente.
Con respecto al tiempo, si quieren arranco con este tema y después empezamos un diálogo. Con respecto al tiempo, a mí me parecía que algo está pasando con respecto al tiempo. Hay muchos comentarios al respecto, algunos en forma humorística, por suerte, otros en forma más preocupante, pero que tienen que ver con que súbitamente se perdió la organización con la que vivíamos. Los días, la mezcla de días hábiles, feriados, sábados, domingos, cambiaron los horarios, porque el tipo de actividades que llevamos a cabo, la mayoría de las personas quedó alterada bruscamente por esto. Y ya veníamos con un cambio temporal importante desde hace mucho tiempo a través de la tecnología digital, que tenía que ver con que estábamos sintiendo que igual el tiempo no nos alcanzaba, digamos, que el fenómeno de la ansiedad asociada a que si me mandan un audio en WhatsApp que dura más de X cantidad de segundos o minutos, me cuesta escucharlo, la intolerancia a las actividades que duren más de cierta cantidad de tiempo, que también tiene que ver con que absorbemos, no es que absorbemos menos, sino que absorbemos mucho en dosis pequeñas durante todo el día. Bueno, todo eso cambió súbitamente, cambió hace pocos días en Argentina, por ejemplo, y en otros países, y ahora estamos en una situación absolutamente inédita y sin antecedentes. Digamos, si yo tuviera que buscar un antecedente, diría, lo más parecido es la deprivación sensorial de cuando uno está en una terapia intensiva, digamos, pero no es un lindo ejemplo para esta situación. Estamos en una situación donde podemos hacer un montón de cosas, donde estando sanos, igual estamos privados del tiempo tal como lo conocimos hasta ahora. Claro, claro. Y quizá vos trabajás con familias, después vamos a retomar ahí a alguien que escribía que a mí como mamá me pasó que la primera semana nos enviaron un montón de cosas para trabajar en la casa, nos sobrepasó, fue difícil. Esta semana sumamos un poquito de actividad física. Quizá la pregunta es esta movilidad también familiar, ¿no? Porque toda esta revolución la tenemos cada uno de nosotros adentro de nuestras subjetividades, pero después también tenemos la familia, ¿no? Y los adultos tenemos los chicos a quienes tenemos que contener, tenemos que acompañar, tenemos que tratar de no pelearnos con los púberes, los adolescentes. Entonces, bueno, acá, ¿no? Quisiera como, yo, bueno, retomando esto que dice uno de los participantes, de ver, bueno, ¿qué hacemos con esto, ¿no? Con estos cambios, y qué rol, más allá que todos sabemos lo que tiene que hacer un adulto, pero cómo podemos transitar estos momentos. Primero, bueno, estamos hablando un poquito más como familias, ¿no? Ahora después vamos a retomar el tema docente. Podemos ir mezclando las dos cosas, el tema docente y el tema familiar, en esta medida. Las escuelas están enviando tarea y están tratando de que los chicos en sus casas lleven adelante una continuidad en el aprendizaje que tenían en las escuelas. Y la mayoría de los padres reciben esto con bastante buena disposición. Los padres están en general contentos. Hay algunos padres que les está pasando que se empiezan a quejar porque la organización horaria de los chicos no siempre algunas escuelas la dan con demasiada precisión. Y la verdad es que es muy difícil eso, porque las escuelas fueron pensadas y diseñadas para trabajar con chicos y chicas adentro de las escuelas y no afuera de las escuelas, y menos a través de un sistema digamos, de video o de mail o de internet. Entonces, esto genera que muchos padres, digamos, están como repreguntando, en el mejor de los casos se lo preguntan, en otros casos actúan directamente cierta intolerancia al lugar que les cabe, están como un poco, realmente este efecto disruptivo cabe también sobre los padres, porque los padres estaban acostumbrados a ser padres de tal hora a tal hora, para decirlo muy, muy brutamente, digamos, ¿no? Y los chicos también estaban acostumbrados a que su convivencia con los padres era en determinados horarios, y de golpe hay una sobrecarga presencial, que dentro de un tiempo no la vamos a llamar sobrecarga, porque va a ser, en unos días ya se transforma en la carga habitual. Los seres humanos nos acostumbramos muy rápido a un montón de cosas. Esa es una de las buenas noticias, ¿sí?
ahora estamos en un momento muy difícil, porque es el momento en que la gente dice, ¿cómo voy a hacer con esto? Y circulan por internet un montón, a todos les deben haber llegado un montón de chistes en WhatsApp, por ejemplo, que son día 4 de cuarentena y algún chiste al respecto. Y tiene que ver con la sensación esta de que lo que se viene es infinito y cómo lo vamos a tolerar. En general nos vamos a acostumbrar mucho más rápido de lo que nos imaginamos. Y eso es parte de la solución adaptativa que tenemos los seres humanos. Por más que no hemos vivido individualmente una historia así, como especie hemos vivido estas situaciones. Todos los seres humanos somos descendientes de, digamos, de linajes humanos que atravesaron pandemias. Y muchas de nuestras costumbres que están plasmadas en la cultura, en la religión, en un montón de rituales y prácticas, provienen del vestigio que quedó de lo que fueron muchas epidemias. Sí, acá José, te comento algunas cosas que las tomamos, las enganchamos con lo que estás diciendo, ¿no? Por un lado, un docente que dice, siento ahogo por lo que estoy viviendo y la cantidad de presión. Y otro dice que es importante, en base a lo que estabas comentando, de discernir entre lo que es importante y lo que no, ¿no? Y después hay otro que dice que los chicos se están adaptando mucho más rápido que nosotros, los adultos, de vuelta, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo nosotros acompañamos para no quedar desdibujados, para no quedar descolocados, para no quedar como ausentes en este proceso, ¿no? Como seguir sosteniendo el rol de autoridad docente y autoridad parental, con todo lo que nos está costando? Bueno, es una muy buena pregunta. Muchos padres sienten que en este cúmulo de interacciones que se da con una intensidad, digamos, inesperada, van perdiendo autoridad. Y en realidad, es un ejercicio muy interesante para hacer, que es el de estar dispuesto a perder autoridad en varios momentos. Para conservar la autoridad va a haber que perderla un poco, digamos, ¿no? No se puede estar vigilando continuamente. Por ejemplo, hasta hace un tiempo es hasta hace unos días atrás, los padres estaban muy preocupados, y desde hace bastante, por el tiempo de los chicos en las pantallas, ¿sí? Entonces, había una actitud de regulación sobre cuánto tiempo estás, etcétera, etcétera. Esa regulación de tiempo en la pantalla la empiezan a hacer ahora los propios chicos. Los relatos que yo estoy recibiendo de algunas familias es que los chicos y las chicas ya están empezando a cansarse de lo virtual. Quizás la queja clásica, digamos, que veníamos escuchando, que es cómo se ha perdido el contacto con lo real, digamos, ¿no? De encontrarse y conectarse corporalmente, ahora pasa a ser verdaderamente un anhelo. La gente está deseando eso. Pasa a ser parte de un proyecto, a ver cuándo va a volver a ocurrir. Claro, claro, claro. Acá alguien dice, es la oportunidad para construir flexibilidad en los chicos y chicas y en nosotros, ¿no? Y alguien dice, lo importante es poder establecer medianamente una rutina que se pueda hacer laxa y adaptativa. Y acá, bueno, por último leo como para retomar, ¿no? Yo también soy maestra de TIC, de Tecnologías de la Información y la Comunicación, y me sobrepasó esta situación, sobre todo la primera semana. Esta semana logramos una rutina un poco más adaptada, ¿no? Paradoja, los chicos anhelan desconectarse de lo virtual y los adultos, es verdad, ¿no? A esta forma nueva. Las necesidades primarias son prioridades. Vos estás leyendo, ¿no? También. Sí. Me parece que es muy, muy interesante, ¿no? Y digo, la mayoría de este público, wow, ya vamos por 172 participantes, son docentes, pero son docentes y familias, o viven solos, que también es una situación complicada, ¿no? De entender, bueno, cómo me adapto yo con mi soledad y la cuarentena, y son adultos de una familia, entonces esta unión en este momento es fuertísima, porque tienen doble rol y doble responsabilidad, ¿no? Creo que son los que más cambian, los docentes a cargo también de sus familias, ¿no? Sí,
Sí, por eso al principio comentábamos esto de que no hay especialistas en esta situación. Y aparte, muchas veces escucho, digamos, a colegas hablando de qué consejos podemos dar en esta situación, como si los que nos dedicáramos a esto estuviéramos ajenos a esto. Vivimos exactamente la misma situación que aquellas personas que nos consultan, esa es la realidad. Estamos redescubriendo esto. Mucho de lo que yo les digo tiene que ver con lo que estoy escuchando, leyendo y conversando a través de internet, y telefónicamente, pero también tiene que ver con que uno va viviendo estas cosas y las va asociando con aquella información que a uno le va llegando. Con respecto a los chicos, es cierto, hay una adaptación mayor por parte de los chicos. La Asociación de Psiquiatría de Estados Unidos tiene un área especial ahora dedicada a coronavirus. Muchas asociaciones están dedicando sectores especiales a eso. Y las estadísticas de ellos, por lo menos de la Academia Norteamericana de Chicos y Adolescentes, de Psiquiatría de Chicos y Adolescentes, habla de un 11%, digamos, aproximadamente, de reacciones disfuncionales en los chicos frente a esto. La verdad que, si bien en términos absolutos es bastante importante y es para tenerlo en cuenta, son reacciones fácilmente solucionables y abordables, pero lo llamativo es que la mayoría de los chicos se adaptan muy rápido a esto y encuentran un ritmo nuevo. Remarcaría la importancia, para mí, digamos, quizás el recurso más importante, que muchas veces se pregunta, bueno, ¿y qué hacemos? Es lo lúdico, ¿no? Es el recurso del juego. En los chicos más chicos, sin duda, en la manera en que los chicos procesan cualquier situación traumática o disruptiva, pero en los más jóvenes y en los adultos también, digamos, la posibilidad de instalar espacios de juego como se pueda, es un tema importante. El otro tema es qué pasa con el tiempo juntos. ¿Cuánto de los rituales habituales familiares tenemos que mantener o no? Lo de la cena a tal horario, ahora se suma el almuerzo a tal horario, el desayuno a tal horario. Pero esto de lunes a lunes, ¿cuánto lo hacemos? ¿Cuánto no lo mantenemos o no? Se abre un momento de mucha flexibilidad. Es un momento de tener muchísima flexibilidad sin perder la idea de una organización, un desafío sumamente difícil. Y a eso voy enumerando algunas cuestiones, después si quieren nos metemos en detalle en alguna de ellas. Se suma el escenario de los jóvenes que estaban en pleno proceso de autonomía, ¿sí? De los más grandes, los adolescentes más grandes, lo que llamamos adolescencia tardía, o adultez joven, en donde son personas que estaban yéndose, entre comillas, de la casa, permaneciendo muy poco tiempo en la casa con los más grandes, y ahora tienen que compartir ese espacio todo el tiempo. Y esto también ha sido disruptivo para esa población, igual que para los adultos que los alojan, ¿verdad? Que de golpe también estaban en ese proceso de transición, y ahora eso se transformó en una presencia más intensiva. Entonces, ¿cómo preservar cierta privacidad en las actividades cotidianas junto con los momentos de encuentro? Sí, perfecto. Voy a retomar algo que dijiste en relación con una pregunta que manda María, que dice, la pregunta de ella es: cuando se retomen las clases, los contenidos dados en este tiempo, ¿habrán sido aprendidos? ¿O cómo será volver a empezar? Y yo, antes que te doy la palabra, que sos el experto en este caso, quiero retomar algo que charlamos el otro día, que era que quizá, por lo menos hacernos la pregunta, que quizá lo más importante de aprender en este tiempo no es específicamente el contenido, más allá que todos estamos de acuerdo de sostener algún tipo de escolaridad, sistematización, avanzar un poquito con los contenidos, quizá la pregunta habría como que reformularla, ¿no? De decir, bueno, quizás es otro tipo de aprendizajes al que le tenemos que poner un poco de foco en este tiempo, pero te dejo a vos. A mí me encanta ese tema porque es un desafío tremendo. Como comentaba hace un ratito, todos los seres humanos que estemos vivos hoy descendemos de antepasados que pasaron epidemias y pandemias. Probablemente a la mayoría no los conocimos, porque hubo algunas epidemias y pandemias recientes
pero las personas que vivieron esas épocas probablemente no están vivas y no recibimos relatos directos de ellos. Pero hablo de pandemias mucho mayores a esta, digamos, que existieron en épocas de las que no tenemos registro. Sin embargo, mucha de nuestra conducta cotidiana es un vestigio de eso, es lo que nos quedó, ciertos cuidados, la manera en que reconocemos los alimentos, las frutas, qué planta es venenosa y qué no, en cuánto hay que limpiarse y cuándo no. No es solamente un proceso educativo adquirido, hay mucho de eso, digamos, que vamos llevando con nosotros. Y les doy un ejemplo de cómo esto nos toca tan profundamente como especie. Lo pregunto, no sé si a alguien le pasó. Todas las películas y series que estamos viendo por televisión estos días, todas, absolutamente todas, fueron grabadas y filmadas antes de esta pandemia. Porque la pandemia incluyó la suspensión incluso de los rodajes de todas las producciones. Y no sé, pero hay mucha gente que le pasa que cuando está viendo una película o una serie, tiene como el impulso de qué está pasando que se están tocando tanto, digamos. Detecta en la ficción que la gente se toca, se saluda, se da un beso, se dan las manos, se pasan objetos. Una persona va a tomar un café y el mozo le sirve el café en la mesa y toca la taza. Y está lleno de interacciones donde todos se tocan con todos de una manera muy incrementada para el parámetro que tenemos hoy. Es como si muy rápidamente nos hubiéramos como recalibrado, como que el cero de la balanza cambió. Y ahora pareciera que lo normal es esto que se dice distancia social, la distancia de 1,5 metros. Por más que hay mucha gente que todavía no lo puede tomar, la mayoría de la gente lo incorporó muy rápido. Pero lo incorporó muy rápido porque no es nuevo en la historia de la humanidad esto, ¿sí? No tenemos modo de recordarlo individualmente, pero nos impacta mucho como seres humanos, como animales que somos, digamos, en cierta medida, vernos privados de un contacto que nos había costado mucho como especie lograr, cultivar, y de hecho si lo ven culturalmente, hay lugares donde los saludos fueron siempre diferentes en una comunidad que en otra. No es lo mismo la forma en que los japoneses se saludan que la forma en que se saludan los rusos, ¿no? O los latinos. Claro, claro. Sí, hago una acotación, así como vos decís, bueno, esto de el contacto, ¿no?, físico de las personas. Bueno, nosotros ahora vemos quizá muy raro cuando una persona prende un cigarrillo sin preguntarte si te molesta o no, o en un lugar cerrado. Ahora, cuando uno ve una película de los años 60, vos decís, ¿cómo fumaban encerrados? ¿No? Es como que uno va cambiando los hábitos y bueno, tiene que ver con este proceso de adaptación, ¿no? Y de entender las Es como si de golpe todas las películas y series que viéramos estuvieran todos fumando, digamos, en todas las escenas. Es como que de golpe nos encontramos con algo que en muy pocos días nos pasó a resultar como relativamente ajeno. Es decir, algo que hoy no es solamente por una cuestión de que esté prohibido, por eso está bueno el ejemplo del cigarrillo, ¿no? La gente no dejó de fumar únicamente porque hubo una ley antitabaco. La ley antitabaco fue lo que, en Argentina al menos, y en muchos lugares parece que fue muy parecido, la ley antitabaco fue la gota que rebasó el vaso, fue la estocada final a toda una toma de conciencia cada vez mayor que nos llevaba a que había que dejar de fumar. Volviendo al tema intrafamiliar, porque hoy todo es intrafamiliar, casi no hay que aclarar, que ya decir intrafamiliar en estos días es una redundancia, una obviedad. Todo ocurre dentro de familias y no hay que olvidar a las personas solas. Pero bueno, hoy estamos trabajando sobre las familias y sobre chicos y chicas que están en contextos familiares y que además tienen que sostener sus contextos escolares a distancia. Lo llamábamos a distancia, hoy va a ser, hoy por un tiempo va a ser esto lo natural. Y muchos se preguntan además, ¿cómo salimos de esto? ¿Cómo vamos a salir, cómo vamos a ver lo que veíamos hace unas semanas atrás dentro de unos días o unas semanas, el tiempo que nos lleve? Claro. Hay
por lo menos 3 temas, ¿no? De todo lo que están comentando. Uno es el reto de trabajar con con las poblaciones menos favorecidas, en donde además de la cuarentena y el encierro, están, bueno, en condiciones muy vulnerables de comida, de agua potable y demás. Ese es un tema. El otro tema son los hijos asustados, ¿no? Alguien, mientras vos decías lo de las series, decía, yo prefiero no verla porque mis hijos están asustados y me parece que es un lindo tema, ¿no? Trabajar el tema del miedo de los chicos y cómo los contenemos. Y el tercer tema, y te dejo que vos gestiones, justo uso la palabra de este tercer comentario, que es apoyar a los cómo apoyar a los adolescentes para gestionar su tiempo. Ayudarlos a gestionar el tiempo y estos días de clausura en familia. Pero bueno, quizá empecemos por los chicos asustados, ¿no? Que me parece que después lo podemos ligar con el resto. Sí, me parece que el fenómeno de los chicos asustados no lo podemos desligar de los adultos asustados. Me parece que cuando hablamos muchas veces de los chicos asustados, se sobreentiende esto como una patología de los chicos o como una característica de los chicos. Y este es un momento de adultos asustados, de adultos que tienen muchísimo miedo porque tienen un alto nivel de incertidumbre. Digamos, hay, por un lado, una incertidumbre muy fuerte en relación. A propósito, voy a poner primero lo siguiente, que es una incertidumbre muy grande en cuanto a lo socioeconómico. Hay una situación en donde esto genera una disrupción también en todo lo que es la cadena productiva, laboral, comercial. Hay no solamente en lo escolar, hay una disrupción muy fuerte en relación al mundo del intercambio laboral. Y en ese sentido, la incertidumbre es muy grande en relación al tema económico, a cómo se van a sostener los gastos. Los adultos están preocupados por eso y tienen miedo por eso. Y lo que sabemos como algo casi muy iniciático de la terapia familiar, cuando empezó la terapia familiar, se decía que los chicos con sus síntomas expresaban aquello que los adultos, que ocurría en el mundo adulto, pero que no estaba puesto en palabras, ¿sí? Entonces, con esto no estoy diciendo que los adultos tengan que expresar sus miedos a los niños, porque sus miedos son sus miedos y son para conversar especialmente entre adultos, ¿sí? Pero una cosa es no decirlo a los chicos, y otra cosa es no reconocerlos dentro de uno mismo. Cuando uno empieza a reconocer como adulto, en el contexto familiar, los propios miedos y a conversarlo o con la pareja, o con los amigos, o con los familiares, o con las personas con las que pueda conversar personalmente, digamos, en la casa, los que estén en la casa o los que pueda conectarse por internet, y ahí tocamos, digamos, de costadito un tema muy importante que es, todos hacen hincapié con razón en que este es un momento de revalorización de los vínculos, en donde a mí no me gustan las recetas así preformadas para esto, ¿no? Pero es lo que se suele dar a la población y después cada uno hace sus propios ajustes, ¿no? Pero en general se dice, bueno, por lo menos dedicar 5 minutos a 5 personas, digamos, ¿no? Entonces tener una conversación de 5 minutos con 5 personas distintas, que pueden ser familiares o amigos. Y ese contacto breve pero sistemático ayuda muchísimo a disminuir la carga de miedo a los adultos. Bueno, dicho esto, vamos al miedo de los chicos, pero primero había que introducir el tema de que el miedo es primero patrimonio de los adultos. En general, con esto, salvo por estos miedos que expresan los chicos y que son la expresión de los miedos no reconocidos por los propios adultos, también los chicos tienen derecho a tener su propio miedo frente a esto. Y de nuevo acudo al recurso número 1 con los chicos, que es lo lúdico. Así como en los adultos, Pichon Rivière decía que cada vez que había ruido y problemas en un grupo,
o la gente había que ir a la tarea, había que volver a la tarea que había convocado un determinado grupo. Entonces en los adultos, bueno, vamos a ver qué tenemos que hacer, qué organizamos para la casa, qué hay que hacer. Hay que limpiar, hay que cocinar, hay que conseguir la comida, hay un montón de tareas para llevar adelante, y también está jugar. Para los chicos, jugar es la actividad principal en ese sentido. Tiene un valor elaborativo tremendamente potente y debería estar privilegiado. Y si no está, y si a los chicos les está costando jugar porque a los chicos están con mucho miedo, es un buen momento para invitarlos a jugar. Digamos, hay juegos compartidos con los chicos. Hay juegos que no son solo de chicos, sino que se pueden jugar con ellos. Que hoy uno ve clases de gimnasia que la gente toma con las pantallas, que lo pueden hacer con los chicos, o juegos de mesa, digamos. Hay un montón de cosas para hacer, o cocinar juntos, buscar una receta. Hay un montón de recursos asociados a la posibilidad de convertir la actividad cotidiana en algo lúdico. Claro, claro. Sí, de hecho, algunos comentaban que la cuarentena los está posibilitando de abrir un poco más el diálogo con sus propios hijos e hijas, ¿no? Entonces uno dice, bueno, muy loco, porque estamos hablando de una situación extrema, de una situación terrible para la humanidad, y de repente, y no es solo, ayer hicimos una conferencia online con jóvenes para ver en qué estaban cada uno de toda Latinoamérica, y comentaban lo mismo los propios chicos, que estaban charlando más con los papás y las mamás, y eso... Digo, bueno, escuchémoslo, ¿no? ¿Viste? Cuando llegan, porque es sorprendente. No creo que sea en todos los casos, y creo que nosotros como responsables de la crianza y de la protección y de la salud de alumnos y de hijos, tenemos que, no en todos los casos está sucediendo esto, y eso lo sabemos, y entonces tenemos que estar muy alertas para los que están en problemas. Pero bueno, si podemos pensar que para la mayoría está generando algún tipo de diálogo o de vínculo diferente, no está, por lo menos podemos tomar eso como... Exacto. Es un tema muy importante porque genera en muchas personas ambivalencia. La ambivalencia que se da por estar viviendo una situación tremendamente adversa, no solo para cada uno, sino para la mayoría, y para la inmensa mayoría una situación tremendamente adversa, pero que va acompañada de momentos placenteros, momentos de alivio, de relax, momentos de más comunicación con los chicos, Sí. momentos que los chicos se van a ocupar, cuando sean grandes, de recordar, seguramente. Van a tener recuerdos de esto y van a acordarse de conversaciones y de situaciones que ocurrieron en estos días, lo que nos hace doblemente responsables de lo que ocurre, digamos, ¿no? Es una enorme oportunidad, pero también por eso tenemos que estar alertas, porque es probable que en los adultos empiecen a aparecer muchos cuadros, digamos, de intolerancia y de ansiedad, que lo bueno es no naturalizar esto, digamos, no justificarlo por la cuarentena, digamos, sino saber que esto aparece, pero que tenemos que enfrentarlo, y en ese sentido somos muy responsables de lo que nos pasa con respecto a los chicos. Hay una responsabilidad para el adentro, y hay una responsabilidad para el afuera que tiene que ver con que, bueno, estas medidas son tomadas por el Estado, por un gobierno, digamos, en la mayoría de los países en donde esto está ocurriendo son democracias que hay excepciones también, pero democracias, gobiernos elegidos por la gente, y que en general han tomado decisiones que están muy legitimadas, la gente acuerda con la mayor parte de estas decisiones, pero a la vez incluyen un nivel de responsabilidad muy alto, que es cuidar que esto se mantenga. Y estas cosas sí se pueden hablar con los chicos, y a los chicos les gusta entender eso. Esto nos lleva a otro tema, que también me imagino que debe haber algunas preguntas sobre esto, que es, ¿qué hacemos con la información que nos llega, Sí. No solo en los noticieros, sino en todos los programas, porque casi no hay programas informativos que no tomen este tema? Sí. Hay sobrecarga, no hay sobrecarga, hay quienes aconsejan escuchar las noticias 1 o 2 veces al día, que con eso es suficiente. Escuchar las noticias varias veces por día puede ser una señal de curiosidad, de inquietud, la gente quiere saber, y la era digital permite este acceso permanente 24 horas a información,
Y al mismo tiempo puede ser la expresión de algo sintomático que tiene que ver con la tristeza y la depresión que eventualmente produce esta situación. Entonces el intento de controlar Sí. nos lleva a una sobrecarga informativa. Sí, tomo lo que vos decís con dos temas que se están repitiendo. Uno es que es muy difícil la convivencia con adolescentes, y la segunda es que se aburren. Y entonces ahí empezaron algunos a decir, bueno, el aburrimiento no tiene nada de malo. A ver, y junto con otra más que dice, bueno, en mi casa están pasando cosas lindas, estoy cuando se pelean mi marido con mi hija, puedo ver qué sucede, si se hablan o no se hablan. Entonces digo, bueno, de vuelta, ¿no? ¿En qué? O sea, aburrimiento, convivencia, los adolescentes. Bueno, me encantó la primera frase, ¿no? La primera es difícil la convivencia con los adolescentes. Bueno, con respecto a esto, hay que hacer un comentario que me parece que es clave, que es, sí, es difícil la convivencia con los adolescentes. La convivencia con los adolescentes... Es un tema, dice uno, como diciendo, ya está eso, dejémoslo para la charla que viene. La convivencia con los adolescentes es difícil. El hecho de que muchos padres y madres hayan podido, entre comillas, zafar de esa dificultad por sus actividades, por un montón de otras cosas, y ahora estén confrontados con eso, no hace más que confirmar que la convivencia con los adolescentes es difícil, es trabajosa, y así, no solamente es así, así tiene que ser. Entonces, porque ese es el recorrido y la trayectoria de los adolescentes, hacerla difícil. Si no la hacen muy difícil ahora, la van a hacer muy, muy difícil después. Así que hay que, de alguna manera, transitar eso, y ya saberlo, aunque parezca sonso decirlo, es muy aliviante para mucha gente. Cuando la gente toma conciencia de que esto es difícil porque es difícil, deja de exigirse a sí mismos y a la familia esta especie de armonía que durante años se decía, nosotros no somos la familia Ingalls. La familia Ingalls, para los más jóvenes, era una serie de televisión que quedó en el recuerdo colectivo como una familia idealizada donde todos la pasaban fantástico, pero tampoco era cierto. En la ficción estaban llenísimos de problemas. Con lo cual la familia Ingalls ni siquiera era la familia Ingalls, que la gente recuerda, ¿sí? Y entonces saberlo nos alivia un montón, porque la pretensión de esa armonía es lo que daña y aumenta más el problema de la dificultad de los adolescentes. Esto es lo que tiene que ser. Con respecto al aburrimiento, bueno, alguien lo dijo, vos comentabas recién, ¿no? Bueno, no hay nada de malo en aburrirse. Está muy bien eso, está muy bien quien haya comentado eso. Hay una... aburrirse es parte de la vida y es parte del trabajo que implica la maduración. Los chicos tienen que aprender a aburrirse también. Eso es el desafío que tenemos. Y en buena hora si los chicos se aburren en varios momentos del día con este asunto. Me parece que lo preocupante es la obsesión que tenemos los adultos porque los chicos no se aburran. Es la misma obsesión que tienen los medios de comunicación con que los adultos, nosotros, no nos aburramos y entonces cambiemos de canal y consumamos la publicidad de otro canal. Como saben, en los programas de televisión, por ejemplo, los programas del prime time, digamos, los que cuando hay invitados, los que vemos por la noche, ellos, los productores de los programas saben en tiempo real cómo va la audiencia, qué cantidad de gente ve o cambia de canal. Y entonces van pasando la cámara a los invitados que más audiencia recluta. Es decir, que los adultos estamos siendo tratados desde hace mucho tiempo por los medios de comunicación como consumidores de un entretenimiento permanente. El programa más famoso en los últimos, no sé, 20 años por lo menos en Argentina, me acuerdo que tenía como slogan publicitario, era el programa que le sacó una hora de sueño a los argentinos, ¿no? El programa de entretenimiento, digamos, de la hora nocturna.
como si eso fuese un logro, un mérito, y bueno, publicitariamente era muy divertido plantearlo, pero la realidad es que el objetivo era ese, que estuviéramos permanentemente atentos. Yo estoy haciendo lo mismo ahora, preocupado para que lo que estoy diciendo sea interesante. Entonces, se nos pegó eso y esa obsesión porque nadie se aburra. Y es algo contra lo que vamos a tener que trabajar todos. Claro. Tomo un tema que se estuvo hablando, pero me gustaría juntar dos comentarios. Uno es alguien que es comunicadora social y comenta, bueno, la responsabilidad de los medios de comunicación con esta sobrecarga de información, que hay mucha desinformación, muchas noticias falsas, de la responsabilidad. Ese es un tema, pero lo junto con otro, porque quisiera escucharte a vos, y es un tema muy que atraviesa mucho a chicos.net, que hay alguien que dice, yo a mis hijos no los dejo ver noticias, ¿no? Digo, bueno, ¿qué hacemos con estos dos puntos de vista, ¿no? Bueno, esa es una discusión que tiene mucho tiempo y que todavía es un debate actual en muchas sociedades, que es, esto le va a interesar a los docentes probablemente, que es el dilema de la escuela pública. Pública puede ser de gestión estatal o privada, ¿no? Pero la escuela pública versus la educación en la casa, o lo que se llama en Estados Unidos homeschooling. Esta idea de muchas familias de que el Estado no debiera intervenir obligando a los chicos a ir a la escuela. Ese es un extremo. Cuando bajamos la intensidad de ese debate, llegamos a, bueno, ¿tienen los padres derecho a decirle a los chicos que no puedan ver televisión? Sí, por supuesto que en la esfera de la intimidad familiar, de la privacidad familiar, los padres pueden hacer eso. La pregunta que vos estás haciendo y que muchos nos hacemos es, ¿poder se puede? ¿Es recomendable? ¿Hasta qué punto? Pareciera que los chicos van a vivir en el mismo mundo que viven otros chicos, y si la mayoría de los chicos acceden a determinada información, los que no acceden a ella quedan en desventaja en realidad, en muchos casos, no son aventajados por no acceder. Una cosa es no saturarlos y sobrecargarlos de información, y otra cosa es privarlos de lo que la mayoría de sus pares va a acceder. Entonces, cierta marca individual siempre los padres dejan a los chicos, pero a la vez esa marca, si se caracteriza por una privación muy intensa, puede dar lugar a fenómenos bizarros. Como anécdota, si quieren, uno puede citar, hablaba antes de la familia Ingalls, otra familia conocida son los locos Adams, ¿no? La familia Adams. Y un poco el espíritu, digamos, de esa familia que nos ha divertido tanto, la familia Adams, está basado en una familia que vive aislada del resto de la población, en una mansión, llenos de dinero porque son herederos de una fortuna que les permite vivir desconectados. Y entonces los chicos pueden tener una educación fuera del sistema, digamos, al que la mayoría asiste. En países como Estados Unidos a veces ocurre que hay familias que toman ese modelo de homeschooling, pero que por algún motivo económicamente no pueden seguir sosteniendo la educación porque el Estado les pide, en realidad, una vez al año o más, que den un examen, digamos, para demostrar que la educación que están recibiendo es adecuada. Cuando estas familias no pueden sostener económicamente ese ritmo, los chicos tienen que ir a la escuela con los otros chicos, y son vistos por los otros chicos como chicos bizarros. Es como si de golpe los locos Adams se quedaran sin dinero y tuvieran que vivir con el resto del pueblo. Y entonces, bueno, durante 1 o 2 días serían divertidos, pero después dejan de serlo. Y pasan a ser chicos con dificultades. Entonces, claro, lo digo, por ahí estoy exagerando un poco, pero la idea es la decisión de privar a los chicos de información, así, a grosso modo, hay que pensarla mucho. Lo que uno puede hacer es dosificar eso y pensar, bueno, que las cosas que los chicos pueden ver sean cosas de las que después se puede hablar, ¿no? Se puede reflexionar acerca de eso.
Sí, tomo lo que vos decís desde lo que son las teorías de la comunicación, ¿no? Más importantes, en donde uno piensa los chicos no son, no reciben las noticias tal cual, literalmente, del mismo modo que no por ver un juego violento, por jugar un juego violento, se van a convertir en violentos. Por supuesto que hay que dosificar, por supuesto que uno promueve el bienestar y las noticias que sean lo mejor posible. Pero lo importante me parece acá es la intervención de los adultos y la resignificación de las noticias y de la información que reciben. O sea, cuanto más se puede dialogar acerca de esas noticias, cuanto más podemos contener y trabajar en esa interferencia, ¿no?, que podemos hacer los adultos en esto que van a recibir los chicos, es mejor, pero tiene que ver con, o sea, no es un estímulo-respuesta, sino que hay un montón de interferencias en el medio y son las que nosotros tenemos que hacer como adultos responsables. Me parece que es muy importante porque están hablando mucho, bueno, pero si las noticias son muy violentas, ¿qué hacemos con esto? Bueno, hacemos resignificarlas, analizarlas, dialogarlas con los mismos chicos y chicas, ponerlos en contradicción, ver si ellos encuentran algún tipo de noticia falsa o no, o sea, si detectan algún tipo de Bueno, algún dato que sepan que no es verdad y buscarlo entre ellos. La verdad, en este momento no nos calma, pero bueno, por lo menos tener la verdad y no la locura de las noticias viralizadas es muy importante. Sí, te dejo, perdón, pero es el tema que nos no, no, compete mucho. al revés, no me quería olvidar, porque comentabas esto, estamos viendo, realmente estamos viviendo la época famosa de las fake news, y además, donde vemos también expertos hablando de, uno los escucha hablar de virus y dicen gérmenes o bichos, y en realidad eso es una tarea interesante también, indagar, averiguar qué es un virus, qué es esto que está ocurriendo desde el punto de vista biológico, tratar de entender, es un momento para investigar, según la edad de cada chico, para investigar sobre lo que está ocurriendo. Y eso puede llegar a ser mucho más interesante que ver un programa de debate televisivo de panelistas que en realidad están más preocupados porque se mantenga, como decía antes, el rating, ¿no? La audiencia que les permita vender la pauta publicitaria después. En realidad hay mucho para averiguar en Internet que no tiene que ver con medir audiencia, digamos, y que son contenidos interesantes de lo que está ocurriendo. Y ahí sí, los padres pueden jugar un rol sumamente importante en la guía del acceso al conocimiento. Sí, acá alguien termina diciendo activar el pensamiento crítico, ¿no? Es esto, es nosotros, docentes, padres, guías, lo más importante es hacer cosas juntos que ver tantas noticias. Sí, pero estamos diciendo que las noticias, a ver, en este momento no podemos dejar de ver noticias porque nos cambió la vida a todos, entonces más allá de que siempre por ahí es importante entender lo que pasa en el mundo externo, en este momento más que nunca, porque si no los comentan con nosotros, quizás lo ven en internet, quizás lo hablan, lo chatean con los amigos, y ese miedo es el que hay que destrabar, me parece. O sea, cuanto más nosotros podemos dialogar con noticias, como vos decías, ¿no?, adaptadas a cada una de las edades, con fuentes determinadas que nosotros podamos sugerir, seleccionar para los más chiquitos y sugerir para los más grandes. Me parece que es muy importante intervenir en ese pensamiento crítico, estar permanentemente trabajando con esa duda, con que no tenemos nosotros tampoco, o sea, que quizá también da miedo, pero creo que los chicos tienen que entender que no tenemos la verdad en nuestras manos, y que la estamos buscando entre todos, entre los médicos, los psiquiatras, los psicoanalistas, los responsables de la educación, y acá estamos. Acá, a ver, hay un último comentario, estamos ya para hacer un cierre, pero acá hay un último comentario que dice, ¿no vieron las cosas que sacan los chicos en TikTok? Se nota que han buscado y han hecho producciones excelentes sobre qué es un virus, etcétera. Bueno, otro tema súper importante, chicos, es que es que lo importante que es que los chicos sean productores, además de consumidores de la tecnología, ¿no? Que esta posibilidad de agarrar y tomar el toro por las astas de lo tecnológico es lo que los va a llevar a ellos a ser los alfabetizados de este momento de la humanidad. O sea, ya no es ser alfabetizados, ya sabemos que no es
leer y escribir, también es entender, no es ser programador, no es que queremos que sean todos programadores, pero poder utilizar la tecnología para expresarse, para descargarse, para comunicarse. Bueno, leo la última pregunta y te dejo, José, que termines como quieras. Pero ¿cómo puedo saber yo que es cierto o no si no tengo conocimiento sobre algunas cuestiones? ¿Qué pensamiento crítico puedo inculcar si ni siquiera yo lo tengo? Bueno, qué pregunta, te la dejo. Terminamos con esta pregunta. Ese es el problema. La pregunta, casi que esa pregunta es el título de todo el problema de las falsas noticias. El problema de esa pregunta es que no tiene una respuesta y por eso es un problema. Un problema es cuando una pregunta no tiene una respuesta sencilla. Lo difícil es eso, es discriminar las noticias verdaderas de las falsas. Por ejemplo, para decirlo en algo muy cotidiano que nos pasa a todos. Ojo, tengan cuidado porque resulta que en tal lugar el problema fue que el virus se mantiene en tal lugar por tanto tiempo y el problema es que lo que hay que hacer es esto o lo otro. Ese tipo de información circula permanentemente y la tendencia que tenemos es a escuchar eso y en el momento, por un efecto muy particular, que quedamos como centrados y atentos a lo que estamos escuchando, el resto del mundo deja de estar disponible y quedamos fijados en esa información que recibimos. El pensamiento crítico, es cierto, es la mejor de las alternativas frente a esto, que es saber que cualquier enunciado, en principio es un enunciado sobre la realidad, no es una descripción de la realidad. Parece una verdad de perogrullo, pero no está de más recordarlo. Decir que algo es, que una cosa es esto y no otra, es el enunciado que la persona hace sobre eso. Con respecto a la jerarquía de las fuentes, bueno, en general uno va estableciendo como cierta jerarquización de las fuentes, ¿no? En momentos como este, lo que leemos es que nos recomiendan que la información oficial sea la información en la que tenemos que confiar más. Y en los países en los que, como la Argentina, por ejemplo, que no es el único, pero países donde hemos tenido tantos gobiernos totalitarios y dictaduras militares, gobiernos en los que lo oficial era justamente lo no confiable, nos es difícil relajarnos y sentir que el discurso oficial, pero ya llevamos décadas de democracia y creo que es el momento de poder conectarnos con la idea de que tenemos que confiar en la información que nos están dando. ¿Es 100% verídica y alguien lo puede afirmar? Yo no lo sé, pero por eso tenemos un pensamiento crítico. Pero me parece que no es lo mismo realmente de dónde viene la información. Y sí. Bueno, lo mismo cuando la fuente es académica. Dentro de lo académico también hay distintas fuentes. Y hoy hay un desfile de especialistas en los medios que no todos tienen la misma formación y la misma solidez en los conocimientos que tienen. Es muy difícil, por eso yo aclaré de entrada que por lo menos en lo que a mí me toca en este espacio que estamos compartiendo, casi que no quería hablar como un especialista en esta situación, porque considero que no los hay en este momento, por lo menos en mi campo. Sí. Iba a terminar con esa pregunta, pero tengo una que lo tomamos al principio de este tema y me parece muy, muy tierna, muy linda. Es de alguien que escribió en Preguntas y Respuestas que tiene 9 años y dice, cuando esto se termine, ¿voy a poder retomar bien las clases o me va a costar? Tengo 9 años. Nada, me enternece mucho, me parece, te dejo a vos la respuesta a este niño o niña y terminamos acá. Yo creo que sí, que vas a poder retomar las clases, que la vas a pasar muy bien cuando retomes las clases después de todo esto y que vas a disfrutar un montón porque cada día de estos que están pasando, donde hay un montón de cosas que podemos hacer, pero muchas que no podemos hacer y que extrañamos mucho hacer, las vas a poder hacer. Vamos a tener que hacerlas de a poquito para no hacerlas todas juntas el primer día que podamos. Y me parece que es una pregunta que nos puede ayudar si querés a cerrar lo de hoy, que es poder pensar en el futuro y poder proyectar, saber que esto es algo transitorio
y que se puede prolongar más tiempo, pero no deja de ser transitorio, como siempre lo ha sido en la historia humana este tipo de situaciones. Hoy, además, con recursos que nunca existieron antes, que son estos, la posibilidad de estar intercomunicados, por lo menos para mucha gente, no quizás para todos, no para la mayoría por ahí, pero sí para muchísima gente, la posibilidad de estar comunicados, pero para la mayoría de la gente también recursos que antes la humanidad no tenía, que va a permitir que sigamos adelante y que nos reencontremos después de esto y la podamos pasar lo mejor posible. Y que valoricemos mucho los encuentros personales que hoy están como perdiendo naturalidad, y va a costar que la retomen, pero la van a retomar esa naturalidad. Eso creo. Bueno, están agradeciendo muchísimo, José, muchísimo. Excelente intercambio, excelente charla, muchísimas gracias, nos sirvió, bueno, nada, divino. Lo que les digo a todos es que esta charla va a estar subida solamente en un par de días, la editamos un poquito para el principio y el final para poder subirla, y va a estar subida en chicos.net. Así que las vamos a avisar a todos en la newsletter que todos reciben, por la cual seguramente se anotaron, o por Facebook, por Instagram, por las redes. Vamos a volver a promoverla, ya grabada, y seguramente te vamos a invitar de vuelta, José, así que muchísimas gracias. La verdad que, no sé ustedes, yo estoy sumamente agradecida y emocionada de poder tener estos espacios. Así que, bueno, gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias por la invitación y saludos a todos. Dale. Chao. Yes.